Buenos días. Queremos darle la bienvenida en nombre de esta Cámara de Comercio de Cartagena al webinario que hemos organizado esta mañana con el título Arrendamientos de locales comerciales y COVID-19, situación legal y alternativas para arrendadores y arrendatarios. Este webinario se enmarca en las actuaciones que bajo el título o el apartado de un cafecón que ha organizado la Cámara de Comercio de Cartagena para dar apoyo a las empresas de su demarcación, pretenden informar sobre todos aquellos aspectos más significativos que puedan ir dándose en la crisis sanitaria que venimos padeciendo. Estas actuaciones formativas son el complemento de una serie de consultas que las empresas pueden formular a la Cámara de Comercio para ir resolviendo todos aquellos conflictos y dudas que les puedan surgir en estas circunstancias. Dentro de ese marco de un cafecón que viene subvencionado y patrocinado por la Dirección General de Comercio, quiero invitarles a que se dirijan a la Cámara de Comercio con cualquier cuestión y recabar nuestro apoyo, que para eso tenemos a su disposición la totalidad de nuestros servicios. Dicho esto, quiero presentar a nuestro ponente, aunque es sobradamente conocido, pero es de justicia hacer una breve semblanza de su trayectoria profesional. La conferencia de hoy correrá a cargo del excelentísimo señor don Antonio Navarro Selfa, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, quien ha centrado la mayor parte de su carrera profesional en el estudio del derecho arrendaticio urbano. Desde hace más de 30 años es colaborador de esta Cámara de Comercio en materia de arrendamiento, con especial incidencia, como es lógico, en el arrendamiento de locales de negocio y los múltiples aspectos que de ello pueden derivarse. También he de señalar que como tratadista y articulista ha sido sus artículos sobre arrendamiento urbano en la actual situación del COVID-19 han sido seleccionados para el especial COVID editado por el Consejo General de la Abogacía Española. Su trayectoria profesional, insisto, de más de 30 años y su profundo estudio de la materia arrendaticia avalan lo que hoy nos va a exponer. Pero quiero resaltar un aspecto. He detectado que se han inscrito muchos compañeros abogados en ejercicio, pero yo le pedí personalmente a Antonio que la exposición fuese clara y concisa, puesto que va dirigido a empresarios en activo, quienes, pues lógicamente, lo que pretenden es localizar o alcanzar unas orientaciones tanto a la hora de negociar con sus arrendadores como ver qué posibilidades les ofrece el marco legislativo en la actual situación económica respecto a los arrendamientos de sus empresas, que en la mayor parte de los casos tienen que estar cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? Que le pedí a Antonio que, por favor, modulase el nivel de conocimiento y lo centrase en el marco de la actual situación legal. Pienso que es el foro más adecuado y lo que más va a servir a las empresas de nuestra demarcación territorial de la Cámara de Comercio. Considero que, dicho esto, ya cedo la palabra a nuestro amigo Antonio Navarro Selfa, que a buen seguro va a hacernos una brillante exposición, como habitualmente viene siendo, insisto, durante más de estos 30 años. Terminada su exposición, que tenemos prevista una duración en torno a 40 minutos,
se abrirá un turno de preguntas vía chat que él gustosamente irá atendiendo. Quiero animaros a que formuléis cuantas dudas tengáis al fin de poder aclarar, y como es indiscutible, enriquecerá vuestra participación en esta jornada, a la vez que desearos que sea de gran provecho para todos vosotros. Reitero la disposición de esta Cámara de Comercio al servicio de todas sus empresas y, sin más dilación, cedo la palabra al excelentísimo señor don Antonio Navarro Selva. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, y como es habitual, me gustaría dar las gracias a la Cámara de Comercio por confiar una vez más en mí después de tantos años, como decía José Carlos, más de 30 colaborando en materia de arrendamiento de local de negocio y de empresa, que es evidentemente lo que a ella más le afecta dentro del derecho inmobiliario, que es mi especialidad. Y gracias por invitarme hoy a dar esta charla, que parece que también es en colaboración con COE. Con lo cual, dicho la primera cuestión, que sería el agradecimiento por ser justos, vamos a dar comienzo a la charla. En primer lugar, hay que decir que nos hallamos ante un escenario muy complejo, en el que frecuentemente estamos acostumbrados a escuchar a los médicos y a otros profesionales decir que nada se sabe a ciencia cierta. El derecho, como norma general, tiene una figura que se llama la seguridad jurídica, que indica que a un problema debe de haber una respuesta, ¿no? Eso significa que toda la sociedad, todos los juristas y todos los jueces saben que hay que responder. Eso generalmente crea una dificultad porque hay muchas figuras que todos sabemos que son interpretables, ¿no? Bueno, pues en el COVID-19, como en otras situaciones ahora mismo, tanto médicas como de otro tipo, pues nos hallamos ante un momento de incertidumbre bastante importante. Incertidumbre que, sin entrar en ámbito político, porque no es no es objeto de esta charla, por supuesto, sino es una crítica estrictamente jurídica, entiendo que se ha producido por la falta de regulación que el Gobierno ha hecho en el decreto 15/2020. Si bien el Gobierno en materia de vivienda tenemos que decir que hizo un buen decreto, que entró y reguló, pues en arrendamientos urbanos, de local de negocio y de arrendamiento de industria, pues ha pasado de perfil por completo. Y aunque ha dictado unas normas, en cualquiera de los casos, como ahora veremos, quedan a voluntad de las partes, y una situación de pandemia como la que nos encontramos, pues no tiene previsto figuras muy concretas para solventar este problema, ¿no? Luego entraremos en algunas de ellas de forma muy ligera, como puede ser la cláusula rebus. Ayer precisamente leía una noticia de la Asociación Nacional de Hosteleros, creo que era, ¿no?, que una vez ya convencido de que la cláusula rebus parece la única salida a esto y no la fuerza mayor, como erróneamente se hacía en un principio y como muchos hemos sostenido, pues se le dote de una regulación para poder articular esta situación, no solamente ahora, sino, bueno, pues esta crisis evidentemente no va a durar 2 meses ni 3, y hay que regular y volver a restablecer esa igualdad entre partes en los contratos. Bien, para empezar, vamos a decir que tenemos que distinguir 3 fases, ¿no? La primera, que fue hasta la entrada en vigor del Real Decreto, que regula los locales de negocio, y la segunda, que sería a partir de ese decreto. Y la tercera, pues es la situación actual en qué es lo que podemos hacer. Hasta la entrada del decreto, pues no se regulaba nada,
los juristas que a esta cuestión nos dedicábamos, pues solicitábamos al gobierno que tenía que haber una regulación, porque si no podía conducir a un caos jurídico y económico. Yo mismo publiqué un artículo en el diario La Verdad en este sentido, y muchas otras personas lo hicieron también. Y bueno, pues en aquel momento la situación era muy mala porque desgraciadamente nos encontramos con que muchas empresas y pequeños autónomos tenían que cerrar su negocio y tenían que generar, o sea, dejar de generar cualquier tipo de ingreso. Otros podían abrir, pero bajo circunstancias muy limitadas, por tanto no había tampoco ingresos, y claro, y se planteaba la situación de qué es lo que iba a ocurrir con la renta, ¿no? Bueno, pues en aquel momento se dejó a voluntad de las partes, como digo, ¿no? Bueno, yo ahora contaré un poquito más despacio mi experiencia en ese tiempo. Creo que se han hecho cosas por parte de algunas personas que se han encargado de mandar burofax a arrendadores o arrendatarios que creo que no son correctas, ya les explicaré por qué. Vamos a dividir la charla en dos partes. En primer lugar, les voy a explicar a ustedes en qué consiste el Real Decreto, y en segundo lugar les voy a plantear desde la posición de la doctrina más autorizada, que ya comienza a decantarse a falta de otra regulación, como antes he dicho, solicitada por fin en el Código Civil de la cláusula rebus sic stantibus, lo que podemos hacer en estos momentos, ¿no? Mirad, el Real Decreto es el 15/2020, para el que lo quiera ver, de 21 de abril, dentro del capítulo de medidas urgentes y complementarias para apoyar la economía y el empleo, ¿no? Dentro del capítulo primero se trata de las medidas para reducir los costes autónomos y pymes, que en el ámbito que nos ocupa distingue entre dos aspectos: alquileres cuyos arrendadores sean grandes tenedores y arrendadores que sean pequeños propietarios, que según las estadísticas que se manejan, pues estaríamos, dependiendo de la zona, entre el 80 y 90%, y en concreto en la región de Murcia llegaría hasta el 90%, es decir, que son pequeños arrendadores y no grandes tenedores. ¿El decreto ha servido para algo? Bueno, pues los que nos dedicamos a esto entendemos que no, pero hay una cosa que sí es cierto, y es que por lo menos ha dotado de seguridad jurídica a los pactos que antes se realizaron, es decir, le da plena validez y, salvo acuerdo de las partes, ya nada se podría alegar en contra de ellos. Las medidas que regula el decreto, vamos a tratar, es un decreto complejo, por eso voy a intentar hacerlo de la mayor medida posible para que sea entendible, pero comprendo que es bastante farragoso e incluso gramaticalmente es bastante cuestionable, como ya se ha dicho muchas veces. En primer lugar, como hemos referido, nos tenemos que situar en el grupo de los arrendadores que sean grandes tenedores. Vale, ¿qué es un arrendador gran tenedor? Vale, pues según el decreto se aplica, es decir, se entiende por gran tenedor a aquellos alquileres cuyos arrendadores sean una empresa o una entidad pública de vivienda o persona física o jurídica titulares de más de 10 inmuebles urbanos, o bien una superficie construida en total de más de 1.500 metros cuadrados. Aquí no podemos incluir no hay que incluir ni garajes ni trasteros. Es decir, una persona que tenga 11 inmuebles sería un gran tenedor, y una persona que tenga un solo inmueble, por ejemplo una nave, sea que tenga más de 1.500 metros cuadrados, pues igualmente sería considerado por el gobierno gran tenedor, ¿no? ¿Qué ocurre con los arrendatarios en el caso de los grandes tenedores? Vamos a ver. En el caso de los grandes tenedores, los arrendatarios que cumplan los requisitos, que ahora veremos cuáles son, podrán solicitar en el plazo de un mes, es decir, a contar desde el 23 de abril al 23 de mayo,
una moratoria que el arrendador, en este caso, sí tendrá que aceptar en el caso de los grandes tenedores, que os digo que entiendo que son los mínimos, salvo que no se hubiera alcanzado un acuerdo previo, en cuyo caso sería perfectamente válido. ¿Cuánto tiempo de renta estima el gobierno que tiene que durar esa moratoria? Pues la lleva a un máximo de 4 meses. Como hemos dicho, esa moratoria se aplica de forma automática y afecta al tiempo, bueno, pues que dure el estado de alarma, que previsiblemente será eso, ya las mensualidades siguientes que finalice, pero ya entendemos que hasta un máximo de 4. Bien. Aquí nos surge la primera pregunta, porque es un error de redacción del propio decreto, que, claro, como habla a partir de la entrada en vigor del decreto, no podemos olvidar que el estado de alarma y, por tanto, el cierre de muchos locales de negocio, pues se produce desde que se inicia el estado de alarma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con esas rentas? Bueno, pues hay dos interpretaciones, ¿no? La primera, bueno, para el que no lo sepa, en España rige el principio de retroactividad de las leyes, salvo que expresamente lo diga la ley que va a regular algo, en este caso no lo hace, ¿no? Pero bueno, se está entendiendo por toda la doctrina actualizada que habrá que hacer una interpretación laxa y simplemente se trata de un error y retrotraer esos meses de posible aplazamiento no al 23 de abril, sino al inicio del estado de alarma. Como hemos dicho, esta moratoria se aplica de forma automática y se puede hacer de forma que suponga un fraccionamiento de las rentas a pagar en el plazo de 2 años. Es decir, estos 4 meses de máximo de renta que podemos aplazar supone que el pago se tiene que realizar en el plazo máximo de 2 años. Pero claro, siempre dentro del plazo de vigencia de 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si quedara menos de 2 años, el prorrateo necesariamente habrá que hacerse en función del tiempo que quede de contrato. Para el resto de alquileres, un segundito por favor, que voy a beber un sorbito de agua. Para el resto de alquileres, de locales y de uso distinto, es decir, aquellos cuyos propietarios son pequeños tenedores y que suponen la mayoría, yo me dedico al derecho inmobiliario fundamentalmente, creo que dentro de la región de Murcia aproximadamente será un 90%, las medidas no son automáticas ni obligatorias y se limitan a la posibilidad que tiene el inquilino de solicitar al arrendador el aplazamiento de la renta. Pero no dice cuánto, ni cómo, ni de qué manera. Solo dice que se puede hacer salvo que previamente se hubiera llegado a un acuerdo, que da por válido. Asimismo, nos da otra opción, pero que es igualmente posibilista, porque en caso de no aceptarla el arrendador, no tiene ninguna obligación, ¿no? Asimismo, se abren las posibilidades de aplicar la fianza para el pago de las rentas que se consideren aplazadas. Es decir, el arrendador puede utilizar esa fianza que nosotros hemos constituido para cobrarse estos meses en que los arrendatarios no puedan pagar, ¿no? Durante estos días también se ha discutido mucho si nos referimos exclusivamente a los 2 meses que son obligatorios, según el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en cuanto a fianza. Pero es verdad que el legislador habla solo del artículo 36, con lo cual en el 36.5 se recoge que aparte de esos 2 meses se pueden constituir otras cantidades de fianza. Por tanto, yo entiendo que no solamente podemos limitarnos a esos 2 meses, sino que podemos extendernos más y utilizar toda aquella fianza que hayamos dado. Pero esto siempre, como os comento, sería en el caso de que existiera ese acuerdo, si no, a nada obliga ni a arrendador ni a arrendatario. Estos son los aspectos, digamos, objetivos. Ahora vamos a ver los aspectos subjetivos, ¿no?
Para ambos supuestos, es decir, para grandes y pequeños tenedores, los arrendatarios, o sea, los que entran dentro de este programa de ayuda, entre comillas, serían arrendatarios autónomos, pymes y también mutualistas, ¿no? Porque en el caso de mi profesión, de la abogacía, de arquitectos, despachos de ingenieros, se produce mucho. Pymes y autónomos. En el caso de los autónomos, para poder acudir a este decreto, tienen que estar afiliados, evidentemente, a la Seguridad Social y en situación de alta, a la fecha de 14 de marzo, en el régimen de seguridad social de autónomos o trabajadores del mar, o como he dicho, en cualquiera de las mutualidades alternativas. Se tiene que cumplir otro requisito muy importante, y es que la actividad esté suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma. O si no se esté, atención, se pueda acreditar una reducción de la facturación del 75% con respecto a la media del trimestre correspondiente al año anterior, es decir, al año 2019. Y para mí los requisitos, y creo que para los arrendatarios en este sentido, ha supuesto un poquito de agua, un jarro de agua fría, porque se esperaba otra cosa, ¿no? En el caso de las pymes, estas no pueden superar los límites que establece la Ley de Sociedades de Capital, concretamente en su artículo 257.1, dice literalmente el decreto, y que son tres requisitos: que tengan un activo no superior a 4 millones de euros, que tengan un importe neto de cifra anual de negocio no superior a 8 millones de euros y que no tengan más de 50 trabajadores. Si cumplen con estos tres requisitos, pues se podrán acoger al decreto, y si no cumplen con estos tres requisitos, no pueden acogerse al decreto. Además, deben cumplir también, en este caso, con los requisitos, como he dicho antes, de que la actividad se haya reducido en un 75% con respecto al mismo trimestre anterior, o bien sea cero, porque se haya tenido que cerrar el negocio. Eso es respecto a grandes tenedores y a pequeños tenedores. Ahí no se hace ninguna diferencia. Ahora bien, llegado a este punto y explicado un decreto que es farragoso y que entiendo que poco útil y muy deficiente, no es mi opinión, sino es prácticamente la del 90% de los juristas que se dedican a derecho inmobiliario, incluso muchos artículos de jueces del Tribunal Supremo, de la Sala Primera, que han venido publicando estos días, bueno, pues indican que esto no es una solución, sino más bien es una invitación al litigio, lo cual en cualquier caso hay que evitar, ¿no? Entonces, pues cabe preguntarse, ¿en qué va a servir esto para pequeños comerciantes, para autónomos, para pymes, ¿no? Bueno, pues en primer lugar yo creo que no es una solución efectiva, pues como he dicho, porque las medidas se anuncian con carácter obligatorio únicamente para cuando el arrendador sea un gran tenedor, ¿no? Solo aquí el arrendatario puede pedir y el arrendador está obligado a aceptar la moratoria en las condiciones que se indican, es decir, devolver la renta aplazada en un máximo de 2 años, ¿no? Pero para el resto de alquileres de uso distinto, que como venía diciendo no es imperativo, pues son mayoritarios, discúlpenme, la medida no es imperativa para el arrendador, ¿no? Entonces, pues el arrendador puede decir perfectamente que no, y nos encontramos ante una situación difícil que en la segunda parte de la charla os voy a decir cuál es mi opinión de cómo se tiene que solventar, o al menos de la forma que yo lo estoy haciendo en función de aquello que voy aprendiendo, y porque aquí vamos aprendiendo todo sobre la marcha en este COVID, en cada materia, cada día. Es muy importante señalar, perdón, en relación a ese jarro de agua fría, porque las medidas solo contemplan la moratoria y el aplazamiento, pero no, como esperaban muchos arrendatarios, la posibilidad de la reducción de la renta per se, o incluso de la suspensión de la obligación de pago. Es decir, el preámbulo de la ley viene a decir claramente que no, y luego en el decreto, desde luego, no aparece en ningún momento, ¿no? Yo entiendo, y ahora os explicaré, que bueno, yo creo que por parte de determinada gente que ha podido asesorar, pues quizá, y es un tema que me preocupa mucho, no se ha hecho bien, y ahora explicaré por qué, ¿no?
Es decir, el Real Decreto Ley, aparte, en su preámbulo y a lo largo de su desarrollo, si hay una cosa que podemos deducir y podemos tener clara de él, es que está tratando en una línea específica dentro de una figura, que ahora hablaremos mínimamente de ella, porque esto es para empresarios, como muy bien ha indicado José Carlos Ros. Estaríamos dentro de la cláusula rebus sic stantibus, que quizá es la forma de arreglar esta cuestión si no se llega a un acuerdo. Vamos a ver, esta es una cláusula que no existe en nuestro código civil, una figura jurídica, es una figura jurídica de creación jurisprudencial muy antigua, ¿no? Sí está en otros códigos de países que nos rodean, pero en el nuestro no. Ya digo que en esta situación, tanto el Gremio Nacional de Hosteleros como inmobiliarios, pues está pidiendo que se regule el Código Civil porque entendemos que, o se entiende, y me parece que tienen toda la razón del mundo, que va a hacer mucha falta. Bien, pues a través de esta cláusula se permite que las partes puedan llegar, o sea, se aplica jurisprudencialmente, ¿vale? Se aplica un procedimiento. Pero el espíritu de esta cláusula es reconducir el contrato a la situación que existe actualmente y que es distinta a aquella en que se firmó, ¿no? Básicamente tenemos que decir una cuestión también muy importante, y es que el espíritu del preámbulo, ya os digo que no parece controlar o no parece dar en ningún momento la posibilidad de no pago de la renta, ¿no? Entonces, claro, también lo hace pensando en que existen dos figuras, arrendador y arrendatario, y como ahora veremos, pues quiero decir, en cierta medida es verdad que el arrendador está sufriendo las consecuencias de esta crisis, en cierta medida, o en una medida importante, porque no está obteniendo las rentas de aquellos locales que alquiló, ¿no? Y claro, no se puede pensar siempre que hablamos de grandísimas inmobiliarias, porque hay personas que tienen una pensión de 900 euros o un sueldo de 1.200 y que subsisten gracias a la renta que obtienen de un alquiler. Y si tampoco la cobran, pues quiero decir, cargaríamos la crisis en esa sola persona, ¿no? Lo cual tampoco parece que sea justo, ¿no? Si bien la ley no prohíbe la posibilidad de llegar a un acuerdo, es verdad, pues como he dicho, que tampoco nos da las armas. Dicho esto, y expuesto el decreto y lo que un poco opinamos de él, pues nos encontramos con una situación para poder empezar a trabajar, en la que nos encontramos con muchísimos locales que no han podido abrir a día de hoy o lo están haciendo muy poco a poco, que por tanto no han obtenido ingresos, que por tanto no han ganado nada para poder afrontar sus pagos, pero que sin embargo hay un decreto del gobierno que no les exime en absoluto de pagar esa renta, ¿no? Sobre este extremo, como me he comprometido con José Carlos, como hago siempre, a mandar un resumen de la charla a los asistentes, pues os acompañaré un par de artículos que he escrito sobre la cuestión y que creo que pueden aclararos en mayor medida dentro del poco tiempo que tenemos hoy. Vamos a ver. Yo lo que os puedo contar es mi experiencia y lo que he aprendido hasta el día de hoy sobre este tema. Que, bueno, creo que bastante porque estoy dedicándole mucho tiempo por distintas circunstancias, ¿no? Creo que los abogados, más los que nos dedicamos a derecho inmobiliario, pues tenemos una situación privilegiada en este tema, ¿no? Para ser observadores, y llegamos a vivir una situación esquizofrénica porque resulta que estamos hablando en favor de un arrendatario y redactándoles un documento y a los 10 minutos pues nos llega un arrendador y tenemos que escribir exactamente los argumentos contrarios. Es decir, nosotros defendemos igual a arrendadores que a arrendatarios, lo cual nos permite tener una posición privilegiada de cuáles son los argumentos o estrategias que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué podemos hacer ahora mismo con el problema que nos encontramos? Yo quiero dividir esta situación, me gusta utilizar la palabra etapa, no quiero utilizar desescalada para que nadie se me marche de la
de la charla, ¿no? Y la primera etapa es la que se produce de la declaración del estado de alarma, como hemos dicho al principio, hasta la entrada en vigor de decreto, ¿no? Que estamos hablando de más de un mes, que es muchísimo tiempo para regular algo que además de no servir para nada, pues se tenía que haber hecho mucho antes, ¿no? Esta fase ya está superada, por tanto, lo que ya hicimos, lo que algunas partes hicieron en su momento, pues tiene plena validez y excepto que las dos partes estén de acuerdo, pues ya no se puede cambiar, porque eso es lo que dice el decreto. La segunda fase es a partir de la entrada del decreto, ¿no? Que ha trastocado mucho la idea que los juristas tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperaba un poquito más. Para mí, sinceramente, y defendiendo también a arrendadores y entendiendo que son perjudicados y que un arrendatario no puede dejar de por sí de pagar la renta, es verdad que el Real Decreto no les ayuda mucho, precisamente. Ya no solamente por su contenido, porque como legislador, del espíritu del preámbulo y de la propia norma, se deduce inexcusablemente que el legislador no entiende en ningún momento que hay justificación para dejar de pagar la renta, ¿no? Sino para llegar a otro tipo de situaciones, ¿no? En primer lugar, yo creo que aquí los abogados tenemos que hacer un especial esfuerzo para que nuestras partes lleguen a un acuerdo. Siempre lo hacemos, pero en este caso creo que tenemos que hacerlo más, ¿no? Porque luego la situación judicial, por desgracia, a la que nos vamos a ir, pues es un poquito insegura, como ahora explicaré muy levemente, pero quiero que entiendan por qué, ¿no? Como hemos dicho, durante esa primera fase, que era una fase de posicionamiento, bueno, me parecía, o me resultaba bastante sorprendente recibir en mi despacho burofax que me traían a clientes, arrendadores de toda la vida, diciendo, pues bueno, que el inquilino unilateralmente había decidido en base a la fuerza mayor suspender el contrato y no pagar la renta, ¿no? Eso, la verdad es que desde el punto de vista técnico-judicial, pues es una soberana barbaridad, ¿no? Y pone en riesgo de manera muy grande al arrendatario, ¿no? Es decir, porque nuestro Tribunal Supremo ya ha hablado en varias ocasiones, ¿no? Concretamente hay una sentencia de 19 de mayo de 2015 sobre la que ya había trabajado en anteriores ocasiones, ¿no? Por otros motivos de aplicación de fuerza mayor, ¿no? En la que dice claramente, siguiendo la regulación, por otra parte, del Código Civil, que la fuerza mayor no se puede aplicar a un contrato o una obligación pecuniaria y concretamente a un caso de arrendamiento, ¿no? Porque se trata de una obligación genérica, ¿no? Y en esa misma sentencia, pues se viene a decir lo que ya se está recogiendo y que ya os digo que muchos ya sabíamos, ¿no? Que es la invitación a acudir a la cláusula rebus, ¿no? La fuerza mayor es un evento imprevisto, inevitable, es verdad, pero no es aplicable a los arrendamientos, como os he dicho en este caso, porque se entiende que le ha sobrevenido a las dos partes y no se pueden cargar sus efectos solamente sobre una de ellas, porque rompería ya no la situación de equilibrio, es que no habría ninguno en ese caso, pero en sentido contrario, ¿no? Por eso se trata, es decir, de buscar la solución, si tenemos que llegar a pleito, que espero que no, dentro de la cláusula rebus para poder reequilibrar esta situación, ¿no? Vuelvo a recordar, porque es una charla para empresarios, que la cláusula rebus es una cláusula jurisprudencial que lo que hace es que se pide al juez que en función de la situación que es la que tenemos, restablezca dentro de ese contrato la igualdad de las partes, vía reducción de la renta, vía moratoria, en fin, tenemos muchas posibilidades, pero tenemos que pedirlas en esa demanda, ¿no? La siguiente fase es a partir del Real Decreto del 23 de abril, bueno, pues hasta el momento, ¿no? En este momento tenemos que ser conscientes todos de que ya tenemos una norma y que nos encontramos, por desgracia, pues con un Real Decreto muy malo técnicamente y que no soluciona nada. Vuelvo a repetir que igual que en vivienda, por utilizar una palabra absolutamente vulgar, pero entendible para todos, el gobierno se ha mojado. En locales de negocio o arrendamientos de industria, pues no lo ha hecho y ha dejado todo a voluntad de las partes, ¿no?
Como os he dicho también al principio, yo creo que el decreto en principio es más perjudicial para el arrendatario que para el arrendador, pero sobre todo por la razón de que no plantea una solución obligatoria para el propietario, con lo cual, caso de no llegarse a un acuerdo, pues estamos abocados a un juicio, lo cual en esta situación no parece que sea lo más conveniente, dado los más que probables retrasos que van a existir en la justicia con motivo del COVID-19, y más concretamente en la comarca de Cartagena, que como venimos denunciando desde el Colegio de Abogados hace muchísimo tiempo, pues tiene unas instalaciones judiciales pues que no son propias de un partido judicial de 300.000 habitantes, sino mucho más bajo, ¿no? Y es ahí cuando se nota, es decir, tener un buen hospital con muchos médicos y muchas habitaciones, se nota cuando la sanidad hace falta, ¿no? Vale, pues ahora va a hacer falta la justicia. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no tenemos medios para solventarla. Luego es más que previsible que se produzca un importante atranque judicial, ¿no? Por eso es muy importante mentalizarnos que tenemos que llegar a un acuerdo. Claro, no a un acuerdo cualquiera. Depende de las circunstancias, si tenemos armas para hacer que ese acuerdo sea más favorable a una parte o a otra, estudiando todas las circunstancias. Oye, y si ya no es razonable una de las partes, pues evidentemente es decisión de cada uno, pero ya entonces sí queda la alternativa del juicio, ¿no? Entonces, hay una cosa que también me llama mucho la atención por lo que estoy viendo, ¿no? Y es que se están acudiendo a soluciones como dejo de pagar o pago tanto con carácter absolutamente genérico, ¿no? Y los criterios de la cláusula rebus, que al final van a ser los que nos van a regular, son los que tenemos que aplicar para llegar a esos acuerdos, ¿no? Entonces, evidentemente, no todos los contratos son iguales. Habrá que tener en cuenta a la hora de llegar a un acuerdo si se trata de una actividad que ha cerrado o no. Bueno, que no ha cerrado pero ha disminuido su facturación y cuánto aproximadamente, si existe o no existe posibilidad de recuperación mayor o menor de ese sector. Hay cláusulas en los contratos, desistimiento y otras que pueden parecer que no tienen importancia para dos personas que sean ajenas al mundo del derecho, pero que a vista de un jurista sí lo son, para tenerlo en cuenta aquí. Por tanto, es muy importante revisar o hacer un análisis jurídico de ese contrato de arrendamiento, ¿no? Evidentemente también tenemos que tener en cuenta si el arrendador dispone de grandes medios económicos, aunque no sea gran tenedor o no disponga, ¿no? Evidentemente, si acabamos en un pleito, pues el juez no va a tratar igual la circunstancia en el caso de que el arrendador sea una persona que gane 1.000 euros a una persona que tenga un patrimonio importante. Y al revés, ¿no? El arrendatario, aunque haya dejado de facturar durante 3 meses, si es una empresa importante y muy solvente, pues evidentemente el juez, aunque entre en la cláusula rebus, no lo va a tratar de la misma forma que si es una persona, pues bueno, que va con un sueldo justo, que saca de su comercio y bueno, que no hay más. Evidentemente no estamos en las mismas circunstancias. Por eso tenemos que hacer un análisis muy detallado del contrato y de las circunstancias para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Esto nos sirve también para calcular cuál sería el resultado final del pleito. Es decir, si analizamos todas las circunstancias y vemos la doctrina de la cláusula rebus, pues no es difícil llegar a saber un poquito por dónde van a ir los tiros de ese posible pleito y explicar cuáles van a ser esas circunstancias, pues para que las partes intenten llegar a un acuerdo con buena voluntad, ¿no? En este momento que estamos viviendo ahora, pues se trata de clarificar las posiciones para preparar ese acuerdo y, en todo caso, trabajar pues, para un futuro pleito judicial, que creo que por desgracia y por falta de voluntad de acuerdo en algunos casos, por lo que estoy viendo, se va a producir mucho, ¿no? Por tanto, también es una fase en la que si vemos que no llegamos a un acuerdo, pues es una fase importante para tomar determinadas actitudes que nos reconduzcan a que ese futuro pleito tenga un mejor resultado para nosotros. Evidentemente no es lo mismo decir no pago porque hay fuerza mayor que hacerle
burofax al propietario, ofrecerle pagar una cantidad, decirle que en base a las circunstancias se adapta, porque no estaríamos haciendo lo mismo en un caso o en otro, ¿no? Y eso es importante para posicionarse de cara a un futuro pleito. Es decir, un futuro pleito que tiene mala pinta, y ahora os voy a explicar por qué, ¿no? Como os he dicho, los arrendatarios tienen que ser conscientes de que no pueden dejar de pagar la renta, y eso no va a llevarles a ningún lado, ¿no? Y tienen que posicionarse, bueno, pues en que si quieren solicitar y justificar al arrendador, pues bueno, ha de hacerse bien hecho, no basta con decir, oiga, redúzcame, ¿no? Pues si lo acompaño de pruebas económicas, de datos del sector, es decir, intentar crear dentro de ese marco de acuerdo el mayor número de pruebas, pues para convencer al arrendador o convencer al arrendatario de las circunstancias en que nos encontramos. Es decir, yo tengo clientes que son pensionistas y claro, cuando me llega el inquilino y me dice, no le voy a pagar, es decir, vamos a ver, usted ha dejado de ganar dinero 2 meses, pero este señor está ganando 900 euros de pensión, y tiene familia y depende de esto. Quiero decir, el restablecimiento de la situación, de acuerdo, que a usted habrá que reducir la renta, pero oiga, este señor tampoco tiene la culpa y vive de los 900 euros, por tanto esa situación no es la misma, ¿no? Finalmente nos encontramos con una tercera etapa que quiero explicar, que es de pleitos, pero quiero explicar porque ya os digo que soy absolutamente partidario de los acuerdos en este caso, pero quiero explicar lo que puede pasar con los pleitos para que la gente lo tenga en cuenta y se lo piense antes de ir a un procedimiento judicial y se piense o tenga en cuenta más la posibilidad de llegar a un acuerdo. Vamos a ver, ahora mismo en esta última fase se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, no hacer nada, como está haciendo mucha gente, ¿no? O haber suspendido el contrato y decir que no se paga. Eso no va a ningún sitio porque lo único que nos va a conducir es a un juicio de desahucio por falta de pago, ¿no? En la cual, y con los instrumentos procesales que tenemos, que son los del artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, básicamente se puede ver si se paga o no se ha pagado, o en todo caso alguna cuestión relativa a la nulidad del contrato, pero la ley no está preparada para alegar ninguna otra circunstancia como eximente del pago de la que está ocurriendo hoy. Es verdad que hay alguna doctrina que se ha posicionado por, bueno, lo explico muy rápido, por la posición del 444, que permite algo más, pero bueno, está claro que para desahucios por falta de pago no hay mayor discusión de que no sería aplicable, ¿no? Entonces, el Consejo General del Poder Judicial tiene habilitado una idea que sería crear la norma para introducir, al menos durante una época tan excepcional como esta, la posibilidad de incluir como excepción la oposición vía rebus o algo por el estilo, ¿no? Es decir, pero que de alguna forma dentro de ese mismo procedimiento de juicio verbal de carácter sumarísimo ya pueda el arrendatario, a través de ese procedimiento, defenderse dentro de ese marco, porque si no, lo más posible es que acabe en la calle, y eso, como ahora explicaré, no es bueno para nadie. ¿Cuál es la alternativa del arrendatario en este momento? Bueno, pues si no se llega a un acuerdo, para mí, mi opinión, y ya os comento que es la opinión de juristas, evidentemente, muchísimo más brillantes que yo, magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que al final van a ser los que dicten doctrina, que han venido publicando artículos, es un tema que se está tratando mucho. Pues la solución por parte del inquilino sería acudir a un procedimiento declarativo ordinario, esgrimiendo la cláusula rebus sic stantibus, para que se reproduzca el contrato, para parar el desahucio, que se vea primero ese pleito y el desahucio quede pagado. Pero claro, es que estamos hablando de que entramos, en primer lugar, en una crisis económica cuyo límite es absolutamente desconocido. Quiero decir, probablemente sea la crisis más importante que se haya vivido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial.
En segundo lugar, va a haber una crisis jurídica, es decir, ya he adelantado antes que nuestra justicia no está, vamos, preparada, ¿no? O sea, carece completamente de medios para afrontar lo que se le viene encima. Luego, lo único que va a ocasionar son pleitos larguísimos que vamos a obtener una respuesta dentro de un tiempo en el que quizás esa respuesta ya no valga para lo que se han planteado, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que un pleito ordinario, por ejemplo, para una cláusula rebus, pues ¿qué puede durar? Lo que nos dedicamos a esto sabemos que una media, a lo mejor de un año, entre el procedimiento de la primera instancia y la apelación. Ahora probablemente, y por desgracia, eso se va a extender mucho más, ¿no? No parece que sea lo más adecuado vivir en una situación en la cual ninguna de las partes sabe qué atenerse hasta ese momento, ¿no? Por otra parte, yo siempre recomiendo el acuerdo y trato de convencer a mis arrendadores de que, bueno, si no llega a un acuerdo, cabe la posibilidad de que el arrendatario, pues ante esta crisis, se vaya. Y si antes era un buen arrendatario, pues probablemente las circunstancias económicas que nos encontramos ahora mismo, pues le va a costar volver a encontrar otro buen arrendatario, ¿no? Les explico a los arrendatarios que no pueden dejar de pagar. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un desahucio por falta de pago y no hay pleito cláusula rebus, no hay forma o no se oponen correctamente, pues en el plazo de unos meses, 6, 7 meses, se van a ver en la calle probablemente y van a tener que quitar sus negocios, ¿no? Con lo cual, creo, invito una vez más tanto a los empresarios a mentalizaros como a los abogados que os lleven los temas de que la mejor solución, porque estamos ante una situación desconocida, es el acuerdo. Me gustaría, para terminar esta reunión, se me había olvidado porque me lo ha comentado José Carlos antes de empezar, que para los que no sois juristas, como el decreto habla de arrendamientos de local de negocio y de industria, que os explicara la diferencia, que es muy sencilla, ¿no? El arrendamiento de local de negocio, hay que decir que el decreto afecta a los dos, ¿no? El arrendamiento de local de negocio, pues es únicamente cuando arrendamos el local vacío, con algún enser, pues que sea propio de esa actividad. Cuando se trata de un arrendamiento de industria, bueno, esto todo es mucho más complejo, pero lo estoy explicando lo más básicamente que puedo, es cuando hemos alquilado un negocio en marcha entero. Es decir, yo tengo una cafetería, me jubilo, no quiero traspasarla, sino simplemente lo alquilar. Pero bueno, ya la alquilas con funcionamiento, eso es arrendamiento de industria. Cuando alquilamos solo el local, sin nada más, salvo algún enser, no es un negocio en marcha, estamos hablando de un arrendamiento de uso distinto, de local de negocio. A ambas figuras le es aplicable. Tengo también, antes de cerrar y pasar al capítulo de preguntas, las cuales, bueno, tenemos poquito tiempo hoy, pero bueno, de alguna forma voy a ver si me comprometo con José Carlos para aquellas preguntas que no pueda responder, pues haceros llegaroslas de alguna manera, ¿no? Pues que tenemos que oír de muchas figuras jurídicas que estamos oyendo, ¿no? Estamos oyendo asimilación, a suspensión del pago por un artículo de la ley de arrendamientos urbanos, y ya han dicho los juristas, como digo, más brillantes, o si no, los más brillantes los que tienen que decir al final, que son el Tribunal Supremo, que aquí de aplicación por analogía nada, porque no tiene nada que ver una situación con la otra, y si lo hubiera querido ya lo hubiera dicho el legislador en el decreto, por tanto, nada, ¿no? Fuerza mayor no hay porque no es aplicable y el Tribunal Supremo ya lo ha dicho en varias ocasiones y además porque se deduce del propio Código Civil y por tanto la única solución, os vuelvo a reiterar, pues sería la cláusula rebus, ¿no? De restablecimiento en una situación de equiparación o igualdad para ambas partes que han firmado ese contrato. Es verdad que antes la cláusula rebus era muy doctrinal, muy compleja de aplicar, se aceptaba muy poco. Esto cambia bastante a partir de 2 sentencias del año 2014, donde se intenta buscar un reequilibrio económico entre las partes, abre una nueva puerta a esa interpretación que es fantástica para ahora. Es verdad que después la jurisprudencia ha vuelto a cambiar un poquito, pero bueno, yo entiendo que en esta situación de emergencia y tan desproporcionada que nos ocurre, pues entraría también en el elemento de recuperación económica de la cláusula rebus como elemento esencial de esa recuperación.
En ese pleito uno, claro, no puede presentarse a pecho descubierto, sino que habrá que hacer pues, los informes económicos, pues que las circunstancias en que nos encontramos, en que nos encontramos ahora, en la que estábamos antes, buscar propiedades del arrendador para demostrar en qué circunstancias está, en fin, preparar un pleito en condiciones para que eso no vaya abocado al fracaso. Vamos a concluir la charla. Puede ser que se sientan un poquito frustrados porque no haya dado una respuesta exacta a lo que ustedes querían. Pero yo solo me he limitado a explicarles legalmente cuál es la situación y desde el punto de vista práctico, de mi experiencia del derecho inmobiliario, cual ejerzo, como ha dicho José Carlos, es público y notorio en la ciudad pues desde hace más de 30 años, pues estoy viendo todos los días en mi despacho, después de las charlas que he cubierto, foros en los que he asistido y sobre todo después de leer constantemente muchos artículos estos días, porque la verdad es que es un tema que a todos nos ha dejado sorprendidos y dándonos cuenta de que no existe ninguna regulación y dándonos cuenta de que el Estado no ha servido en este caso tampoco para solventar un tema que debía de haber solventado. A partir de ahora, pues si queréis, vamos abriendo el turno de preguntas, si es que queréis realizar alguna, y en la medida que pueda yo la voy a responder. Vuelvo a insistir en que tengo instrucciones muy expresas de José Carlos de no entrar en disquisiciones excesivamente jurídicas, puesto que para empresarios, pues, no entrar a comentar el porqué de no la fuerza mayor, los motivos fundamentales de la sentencia que os he referido el año 2015, el contenido de la cláusula rebus de las dos sentencias de 2014, porque verdaderamente, quiero decir, a los 3 o 4 juristas que somos en el día de hoy, nos resulta sin duda un tema apasionante y en el cual cuando queráis nos tomamos un café, pero para un empresario que lo único que le interesa es qué hace con su negocio, pues sería una discusión ahora mismo completamente estéril. Con lo cual, pues muchísimas gracias a todos por haberme escuchado y si queréis hacer alguna pregunta, pues comenzamos con el turno de preguntas. A ver, me llega una pregunta, pero como tiene un texto largo, a ver. Buenos días. Pregunta, buenos días, soy abogado de una empresa arrendadora considerada gran tenedor y uno de nuestros arrendatarios se vio obligado a cerrar su actividad por estado de alarma. La renta de marzo se rebajó 50% y durante el mes de abril y mayo también se ha mantenido ese acuerdo. Acuerdo que no está por escrito, el arrendatario nos envió un email y nosotros hemos consentido tácitamente. Ahora tenemos una nueva norma y, como usted ha dicho, no contempla la exención de pago. ¿Puede negarme a seguir aplicando la exención del 50%? Pues, hombre, esta es una de esas preguntas que yo creo que más bien entran dentro del ámbito jurídico que del puramente empresarial. De hecho, te presentas a ti misma como abogada, yo creo que no, es decir, porque un acuerdo no solamente puede ser por escrito, sino que un acuerdo sabes de sobra que se puede entender tácitamente hecho si se puede acreditar por otros medios, ¿no? Si desde el estado de alarma ha habido una reducción de esa renta, es obvio entender por qué se ha hecho, ¿no? Y si es obvio entender por qué se ha hecho, pues es obvio entender, me temo, pues que habrá que mantenerlo hasta que esta situación cambie. Salida, pues bueno, según vaya evolucionando la crisis, podrás cambiar de estrategia o no, pero de momento para mí ese pacto existe, sería fácilmente demostrable por la otra parte, aunque es decir, por los actos, sabes que los contratos se interpretan, por lo que dicen, por los actos posteriores, por decir, una serie de cosas que no quiero entrar ahora. Y aquí claramente nos encontraríamos en ese supuesto y por tanto me temo que tenéis que ateneros a él. Espero que te haya servido la respuesta.
Vamos a ver, nos pregunta un pequeño arrendador, es una pregunta bastante inteligente además, si para un nuevo contrato de alquiler de un bajo comercial, local de negocio, se recomienda incluir alguna cláusula específica en estos tiempos de crisis, ¿no? ¿Cuántos meses de fianza y se consideran apropiados y no excesivos? Vamos a ver, empiezo por el final. Según el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, son obligatorios 2 meses. Así como en vivienda recientemente el decreto de marzo del año pasado prohibió que se hiciera extensivo a más de un mes, en uso distinto no hay. Por lo tanto, el número de meses de fianza o cantidades que se utilicen para ello es el que usted libremente decida pactar con su inquilino. ¿Cuántos se consideran apropiados? Pues no lo sé, depende de las circunstancias y para eso tendría que verlas, depende de la fiabilidad del arrendamiento y de muchos casos, ¿no? Pero para eso habría que conocer el caso en concreto, ¿no? Soy pequeño arrendador, para un nuevo contrato de alquiler de un bajo comercial se recomienda incluir alguna cláusula. Bueno, hombre, vamos a ver. Si usted va a arrendar ahora mismo una cláusula, va a arrendar, perdón, un contrato, un local en esta época de COVID-19 y usted abre ese local y tiene una renta pactada o ha pensado menor, como está ocurriendo en casos por estas circunstancias, es absolutamente conveniente que prevea en ese mismo contrato que transcurrido determinado tiempo, que no le conviene dejar al arbitrio, sino necesariamente tiene que fijar, pues la renta pasará a ser otra, si concurre esa circunstancia. Si no concurre esa circunstancia, que es la única que se me ocurre, porque es la que estoy viendo con lo que se está alquilando ahora, no veo que usted tenga que tener ninguna cláusula específica distinta a la que sería un contrato normal de arrendamiento de local de negocio, en el cual, como le digo, se deja absolutamente libertad a las partes para pactar lo que quieran pactar. Así como en vivienda está absolutamente regulado, no podemos salirnos del marco de la regulación que nos dará la AU, el local de negocio sí nos deja libertad para hacer lo que queramos. Por tanto, y en resumen, para responderle a usted, fianza, pues hombre, habría que saber las circunstancias, pero usted es libre de concretar la que quiera. Cláusula especial. Si usted ha pactado algún tipo de renta con las circunstancias actuales, debe dejar claro eso y debe dejar claro que a partir de tal fecha empezará a regular otra renta que será la que entre en vigor. No hay más, parece, ¿no? Bueno, pues como parece que no hay más preguntas aparte de estas dos, vamos a dar por concluida esta webinar, como se llama ahora. A ver, perdón. Perdón, sí me introduce una pregunta. La persona que estaba antes me pregunta, como última pregunta mía, ¿hay posibilidad de una cláusula facilite echar a un arrendatario si no paga en X meses? Bueno, es que eso no hace falta que usted ponga ninguna cláusula. Hace muchísimo tiempo que la Sala Primera del Tribunal Supremo dictaminó como doctrina, lo cual significa que vincula a todo el mundo, que el simple impago de un mes es suficiente para que prospere un desahucio por falta de pago. Por tanto, usted no tiene que incluir ninguna cláusula en ese sentido, porque la mejor cláusula que tiene usted es la doctrina del Tribunal Supremo de la Sala Primera, que ya indicó, es decir, en aquel momento existía el problema, ¿se puede desahuciar por solo un mes? ¿No se puede desahuciar por solo un mes? Parece excesivo, parece mucho. Y la Sala Primera ya vino y dijo, oiga, esto es un contrato, esto hay que cumplirlo y basta, que no se pague en un mes para que usted pueda proceder al desahucio. Carlos pregunta, buenos días, yo he pactado la rebaja del 50% si la mensualidad de marzo se pagó íntegramente teniendo cerrado el local por fuerza mayor del 13 de marzo.
¿Se podría aplicar la rebaja a esta mensualidad de marzo? A ver, buenos días, yo he pactado la rebaja del 50%. Sería el pago por compensación, a lo mejor, a lo que se está refiriendo. No entiendo la pregunta. A ver, yo he pactado la rebaja del 50% si la mensualidad de marzo se paga íntegramente. Y teniendo cerrado el local por fuerza mayor el 13 de marzo, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Le voy a responder a la pregunta. Si usted entiende que esa no es la pregunta, la respuesta, porque no acabo de entender qué es la pregunta, pues si la Cámara no tiene inconveniente, pues la puede realizar después y yo se lo contestaría con un correo electrónico encantado. Si lo que usted me está diciendo es que usted pactó el 50% de la rebaja para la mensualidad de marzo, yo he pactado una rebaja, si la mensualidad de marzo se pagó íntegramente, teniendo cerrado el local, no. Yo entiendo que si usted ya comprendo el sentido de la pregunta, discúlpeme, no lo entendía. No, si usted pagó marzo íntegramente y después ha llegado a un acuerdo, el acuerdo le vale desde que usted llegó a ese acuerdo. Lo que hiciera anteriormente, no, tendría que haber incluido en ese acuerdo que tiene efectos retroactivos, ¿no? Bueno, estoy contento porque leo por aquí en un par de ocasiones que me dan la enhorabuena por la charla, con lo cual siempre es de agradecer. Asensio Martínez pregunta... No, a ver, hay otra pregunta. Es que no se ve bien aquí la... A ver. ¿Qué va a pasar con los pleitos de desahucio por impago de rentas impuestos anteriores al decreto de alarma? ¿Cuánto se estima que tardarán en resolverse? Bueno, se lo digo con todo el cariño y de broma, ¿no? No tendría que ser abogado ni nada, tendría que ser un mago, no lo sé, ¿no? Teóricamente, con los que van antes del COVID-19, pues bueno, es decir, por las rentas que sean debidas antes no hay nada que salve, o se pagan o no se pagan. Con las que venga después, pues depende de la regulación que vaya evolucionando. Quiero decir, ahora mismo los pleitos que están metidos de desahucio por rentas que no tienen nada que ver con el COVID-19 se van a tramitar de forma, en local de negocio estamos hablando siempre, absolutamente normal y corriente. ¿Cuánto se estima que tardarán en resolverse? Pues mire usted, no lo sé, porque mientras un juicio de desahucio normal, pues hablábamos de 6 meses, 8 meses, la verdad es que ha evolucionado y iba más o menos bien. Después de la crisis del COVID-19, lo que va a haber acumulado en justicia y la escasez de medios que va a haber, pues sinceramente es que yo no le puedo dar una respuesta porque le estaría engañando, es que no lo sé. Sí le puedo decir que en Cartagena probablemente le tarde mucho más tiempo que en otros sitios, por la falta de medios que tenemos en justicia y que ya le digo que desde el colegio venimos denunciando y desde la misma Cámara de Comercio, institución en la que estoy ahora mismo. Espero haber respondido su pregunta. Nos dan las gracias y otra vez, y si hay alguna pregunta más. Vale, pues como... ¿Dónde, por favor? A ver. ¿Dónde está? Se acaba de quitar. Vale. No, me comentan que estaba la mano levantada, creo que de mi amigo José Moreno, presidente de la Asociación de Graduados Sociales de Cartagena. Lamento no haberme dado cuenta, pero querido Pepe, sabes que cuando quieras estamos en contacto frecuente y hablamos habitualmente, lo que quieras, como siempre estoy a tu disposición. Bueno, sigo estando muy contento porque siguen llegando muchas gracias y muchas enhorabuena, con lo cual pues siempre es una satisfacción ayudar a los demás, ¿no? Les comento también, ya para cerrar el día de hoy, que se lo he dicho antes, que bueno, pues como es costumbre la Cámara de Comercio y por lo menos siempre que trabajamos juntos, entendemos que es conveniente mandar un resumen de la charla y de la situación a los asistentes. Y en ese sentido, pues se la transmitiré a la Cámara de Comercio y desde aquí, pues se les transmitirá a ustedes. Muchísimas gracias por asistir y que, bueno, dentro de la situación que estamos viviendo, tanto sanitaria como económica, pues les deseo a todos ustedes pues que les vaya lo mejor posible. Gracias.